Lección Divina para el domingo 13 de junio de 2010. Corresponde al 11º domingo durante el año en el ciclo C. Hola leccionautas, les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Lección Divina para Jóvenes Misioneros. Programa que está animado por el Centro Bíblico Pastoral para América Latina del CELAM y auspiciado por las Sociedades Bíblicas Unidas. Para este próximo domingo, la Iglesia nos propone reflexionar sobre un texto del Evangelio de Lucas en el capítulo 7. Prestemos atención a la Sonobiblia en la traducción en lenguaje actual. Simón el fariseo. Un fariseo llamado Simón invitó a Jesús a comer en su casa. Jesús aceptó y se sentó a la mesa. Una mujer de mala fama que vivía en aquel pueblo supo que Jesús estaba comiendo en casa de Simón. Tomó entonces un frasco de perfume muy fino y fue a ver a Jesús. La mujer entró y se arrodilló detrás de Jesús, y tanto lloraba que sus lágrimas caían sobre los pies de Jesús. Después le secó los pies con sus propios cabellos, se los besó y les puso el perfume que llevaba. Al ver esto, Simón pensó: si de veras este hombre fuera profeta, sabría que lo está tocando una mujer de mala fama. Simón, tengo algo que decirte. Te escucho, maestro. 2 hombres le debían dinero a alguien. Uno de ellos le debía 500 monedas de plata y el otro solo 50. Como ninguno de los dos tenía con qué pagar, ese hombre les perdonó a los 2 la deuda. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál de los 2 estará más agradecido con ese hombre? ¿El que le debía más? Muy bien. Luego Jesús miró a la mujer y le dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, tú no me diste agua para lavarme los pies. Ella, en cambio, me los ha lavado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso. Ella, en cambio, desde que llegué a tu casa, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me pusiste aceite sobre la cabeza. Ella, en cambio, me ha perfumado los pies. Me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados ya están perdonados. En cambio, al que se le perdonan pocos pecados, ama poco. Después Jesús le dijo a la mujer: tus pecados están perdonados. Los otros invitados comenzaron a preguntarse: ¿cómo se atreve este a perdonar pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer: tú confías en mí y por eso te has salvado. Vete tranquila. Lucas capítulo 8. Algunas mujeres ayudan a Jesús. Los días siguientes, Jesús fue por muchos pueblos y ciudades anunciando las buenas noticias del reino de Dios. Con Jesús andaban también sus 12 discípulos y muchas mujeres. Estas mujeres ayudaban con dinero a Jesús y a sus discípulos. A algunas de ellas, Jesús las había sanado de diferentes enfermedades y de los espíritus malos. Entre esas mujeres estaba María, a la que llamaban Magdalena, que antes había tenido 7 demonios. También estaban Juana y Susana. Juana era la esposa de Cusa, el administrador del rey Herodes Antipas. Padre Gabriel Mestre, de la Diócesis de Mar del Plata, República Argentina. Vamos a la luz del texto que acabamos de escuchar del Evangelio según San Lucas,
capítulo 7, versículos 36 al 50, intentar hacer nuestro ejercicio de la lectura. Un primer elemento para descubrir qué dice el texto, que es la pregunta propia de la lectura, es tener presente el género o los géneros literarios que aparecen. No hace falta ser un especialista para reconocer los géneros literarios. Tal vez algunos textos puedan ser más complicados, pero en el Evangelio inmediatamente nos vamos a dar cuenta si hay una parábola, si hay un relato de milagro, si hay una controversia o una discusión de Jesús con alguno de sus adversarios. En este caso, Jesús en la casa de Simón el fariseo, tenemos una narración que tiene la particularidad de tener una pequeña parábola en medio del relato. Una parábola, como acabamos de escuchar, que el mismo Señor relata. ¿Qué otro elemento podemos tener presente para realizar nuestra lectura, para responder a qué dice el texto? Tener presente los personajes que aquí aparecen. Si uno mira el relato se va a dar cuenta que hay 4 personajes que aparecen en este texto. Está Jesús, el fariseo llamado Simón, está la mujer pecadora, de la cual no se nos dice ningún nombre, y están al final del relato los otros invitados, que tampoco se nos describe de manera particular. Estos son los personajes. ¿Qué acciones hace cada personaje? Para poder meternos en serio en el texto. El fariseo Simón tiene la particularidad de invitar a Jesús a comer, y Jesús acepta esta comida. Es un dato interesante. En muchos textos vemos que Jesús está como entrando en una cierta actitud de conflicto con los fariseos. En este texto vemos cómo un fariseo invita al Señor a comer y cómo el Señor acepta gustoso esta invitación. Están en un marco de celebración, en una comida donde había solo varones, y de repente entra este tercer personaje, que es una mujer pecadora, una mujer de mala vida, que se acerca al Señor llorando, muy acongojada, y empieza a lavar los pies del Señor con sus lágrimas, comienza a secarlos con sus cabellos. En ese momento vemos cómo Simón, que había invitado al Señor pensando que era un gran profeta, se siente como decepcionado, desilusionado, y dice: si este fuera profeta, realmente sabría quién es esta mujer que lo está tocando, una mujer pecadora que lo está impurificando según las categorías judías de aquella época, y entonces se queda como decepcionado. Esto nos lo cuenta el narrador, pero antes de que Simón pueda llegar a decir algo, es el mismo Señor el que sale al encuentro con el pensamiento de Simón, y le relata esta parábola. Una parábola donde hay justamente 2 personajes que le deben a un prestamista. Uno le debe un poquitito más de un mes de trabajo y el otro le debe casi 1 año y medio de trabajo. Los 2 son perdonados por el prestamista. El Señor le pregunta a Simón: ¿quién va a amar más? Simón supone bien aquel que se le ha perdonado mucho más. E inmediatamente el Señor va a poner esta situación en lo que ha pasado en medio de ellos. La mujer pecadora, muy pecadora, alejada del camino del Señor, fue capaz de descubrir en el perdón y el amor de Cristo, del Señor, justamente la capacidad de reencontrarse con Él. Y Simón, que tal vez no era gran pecador y que era alguien que buscaba ser fiel, no fue capaz de descubrir la importancia y la centralidad del perdón del Señor. Tenemos los 3 primeros personajes y tenemos el personaje final, que son los invitados, que tienen esta actitud de alguna manera sospechar del Señor, porque saben perfectamente que el único que perdona los pecados es Dios. Y acá estaría Jesús perdonando los pecados y por lo tanto revelándose claramente como Dios. Las palabras finales del Señor no tienen desperdicio. Por un lado, la actitud de perdonar los pecados a la mujer: tus pecados te son perdonados. Y por otro lado, lo que le dice en definitiva: por tu fe has sido salvada, vete tranquila, vete en paz. Vemos al Señor realmente como Mesías, como Salvador, otorgando el perdón, ayudando a cambiar los corazones y transitar los caminos de plenitud y de felicidad que Él quiere para cada uno de nosotros. Continuamos transitando nuestro ejercicio de lección divina, de lectura orante de la Biblia, con este texto del Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 36 al 50. Acabamos